Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. La neblina matutina se aferraba al poblado como la misma muerte, y a través de ella llegó el sonido que heló el alma de todos, el trueno rítmico de cascos contra tierra dura. Docenas de ellos, quizás más. El joven Timoteo pegó su espalda contra la pared de madera del orfanato, sus pequeños puños apretando el espacio vacío donde una vez vivió su caballito de madera tallado. Los otros niños se habían dispersado como hojas ante una tormenta, pero él permaneció, observando cómo las sombras emergían del amanecer gris. Guerreros sobre caballos pintados, sus rostros ilegibles como piedra, sus ojos escaneando los edificios con la paciencia de cazadores. A su cabeza cabalgaba un anciano cuya cabellera plateada atrapaba la poca luz que penetraba la penumbra matutina. La mano curtida del hombre descansaba sobre algo envuelto en piel de venado, y cuando su mirada encontró a Timoteo a través de la niebla, el aliento del niño se detuvo en su garganta. El mundo entero pareció contener el aliento. 2 días antes, Timoteo no había sido más que otra alma olvidada en un lugar donde las almas olvidadas se reunían para esperar nada. El orfanato Arroyo de la Merced se asentaba al borde de la civilización como una última oración susurrada a un cielo indiferente, albergando a 23 niños cuyas historias comenzaban todas con pérdida y parecían destinadas a terminar de la misma manera. Timoteo, con apenas 8 años, ya había aprendido que la esperanza era un lujo que no podía permitirse. Sus días seguían el mismo patrón: tareas matutinas antes del amanecer, lecciones con la hermana Margarita, quien hablaba del plan de Dios con una voz hueca como el viento invernal, trabajo vespertino en el huerto donde nada parecía crecer bien, y tardes dedicadas a tallar pequeños animales de trozos de madera con un cuchillo que había encontrado enterrado en la tierra detrás del pozo. El caballo de madera era su obra maestra. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. No más grande que su palma, pero tallado con todo el amor y el anhelo que sus pequeñas manos podían contener. Era de color castaño con una melena fluida, y cuando la luz de la lámpara lo iluminaba justo, Timoteo casi podía verlo corriendo libre a través de llanas infinitas. La hermana Margarita decía que las posesiones eran vanidad, pero nunca intentó quitárselo. Quizás incluso ella entendió que algunas cosas eran demasiado preciosas para rendirse, demasiado necesarias para la supervivencia en un mundo que ofrecía tan poco más. El puesto de comercio se encontraba a media legua por el camino polvoriento, donde los comerciantes ambulantes y los colonos se detenían a descansar y reabastecerse antes de continuar sus viajes hacia el oeste. Timoteo a menudo los observaba desde la ventana del orfanato, imaginando de dónde venían y hacia dónde se dirigían, creando historias de aventura y pertenencia que sabía que nunca lo incluirían. En esta mañana en particular, voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas.
Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. El aire otoñal traía la promesa de nieve temprana, y la hermana Margarita lo había enviado a cambiar huevos por harina con el viejo Enrique, el jefe del puesto. La caminata lo llevó más allá de la pequeña arboleda de álamos, donde a veces se escondía para escapar del gris interminable de la vida del orfanato, donde podía fingir que las hojas susurrantes le contaban secretos sobre el mundo más allá de estas colinas ondulantes. Pero hoy la arboleda contenía algo diferente, un sonido que nunca antes había escuchado, suave y desesperado, como un animal herido llamando a su madre. Timoteo siguió el sonido más profundo en los árboles, sus pies descalzos silenciosos sobre la alfombra de hojas caídas. Lo que encontró allí lo detuvo en seco. Una joven nativa, apenas más que una niña ella misma, se sentaba con la espalda contra un tronco de álamo, su respiración superficial y trabajosa. En sus brazos sostenía un bebé, su pequeño rostro enrojecido por la fiebre. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa, pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Sus llantos débiles y desgarradores. Los ojos oscuros de la mujer se encontraron con los de Timoteo, y en ellos vio un terror que reconoció, el miedo de estar completamente solo cuando todo dependía de ti. Ella pronunció palabras que él no podía entender, pero su significado era claro como agua limpia. El bebé se estaba muriendo. Timoteo miró las mejillas enrojecidas del infante, la forma en que sus pequeños puños se movían débilmente por el aire, y algo profundo en su pecho se abrió como hielo en primavera. Sin pensar, sacó el caballo de madera de su bolsillo y se lo ofreció al bebé. El juguete tallado atrapó la luz del sol moteada que se filtraba a través de las hojas, su superficie lisa cálida por el calor de su cuerpo. Los ojos del bebé, oscuros como la medianoche, se centraron en el caballo con repentino interés, sus pequeños dedos extendiéndose hacia él con curiosidad instintiva. Timoteo lo colocó cuidadosamente en la palma del niño. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, observando cómo los pequeños dedos se cerraban a su alrededor con sorprendente fuerza. La mujer lo miró con algo que trascendía el lenguaje, pura gratitud mezclada con esperanza desesperada. Ella presionó algo en la mano de Timoteo, una pequeña bolsa de cuero que se sentía cálida y parecía palpitar con su propia vida. Antes de que pudiera examinarlo adecuadamente, ella acercó a su bebé, susurró lo que sonaba como una oración o bendición y desapareció más profundo en la arboleda como la niebla matutina tocada por la luz del sol. Timoteo se quedó solo entre los álamos, la bolsa de cuero pesada en su palma, su bolsillo vacío de la única cosa que alguna vez le había pertenecido verdaderamente. Pero su bondad pronto convocaría algo mucho mayor que la gratitud, algo que cambiaría no solo su vida, sino el destino de todos los que alguna vez había conocido. Al anochecer, la noticia se había extendido por Arroyo de la Merced como fuego en pasto seco. Alguien había visto a Timoteo con la mujer nativa. Alguien más afirmó haberlo visto dar ayuda a lo que llamaban el enemigo. Los hechos se distorsionaron y crecieron con cada relato hasta que Timoteo se encontró enfrentando acusaciones que habrían sido ridículas si no fueran tan peligrosas. El sheriff Coleman llegó al orfanato cuando el sol pintaba el cielo occidental del color de sangre seca, sus botas pesadas en el porche de madera, su placa atrapando la última luz como una estrella fría. La hermana Margarita lo recibió en la puerta, su rostro pálido como la luna de invierno, sus manos retorcidas en su delantal. Las preguntas del sheriff llegaron rápidas como balas. ¿Qué había hecho Timoteo? ¿Con quién había hablado? ¿Qué había regalado que no era suyo para dar?
Los otros niños se reunieron en la sala común, sus ojos muy abiertos por el miedo y la fascinación. Timoteo se paró frente a todos ellos, con 8 años y tan recto como un poste de cerca. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas, solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague, diciendo la verdad porque nunca había aprendido a hacer lo contrario. Sí, había conocido a una mujer en la arboleda. Sí, su bebé estaba enfermo. Sí, les había dado su caballo de madera porque a veces la bondad era la única medicina que importaba. El rostro del sheriff Coleman se oscureció con cada admisión. La mujer no era solo cualquier nativa, era la hija del jefe oso corredor, líder de la tribu más grande dentro de 322 kilómetros. El mismo jefe oso corredor que había estado negociando un frágil tratado de paz con el gobierno territorial, la misma tribu que podría borrar Arroyo de la Merced del mapa si decidieran romper esa paz. Y ahora este niño huérfano había interferido en algo mucho más allá de su comprensión. ¿Te has suscrito para escuchar cómo termina esta historia? El sheriff se inclinó hasta que su rostro estuvo al nivel del de Timoteo, su voz baja y peligrosa como un trueno lejano. ¿Entendía el niño lo que podría haber comenzado? ¿Se daba cuenta de que su simple acto de bondad podría traer la guerra a su puerta? Pero Timoteo no estaba escuchando las amenazas de guerra o las consecuencias más allá de su control. Estaba pensando en los ojos brillantes de fiebre del bebé, en la forma en que sus pequeños dedos habían agarrado su caballo de madera como un salvavidas. Estaba recordando sus propias noches de fiebre y miedo, cuando la enfermedad se había llevado a sus padres y lo había dejado con nada más que la fría caridad de extraños. La bolsa de cuero que la mujer había presionado en su mano ahora descansaba debajo de su almohada, sin abrir y de alguna manera sagrada. Lo que fuera que hubiera dentro podía esperar. Lo que importaba era que en algún lado de la oscuridad más allá de Arroyo de la Merced, una madre estaba sosteniendo a su hijo, y tal vez ese niño estaba durmiendo pacíficamente con un caballo de madera tallado apretado en sus pequeños puños. El sheriff Coleman se enderezó con su decisión tomada. Timoteo estaría confinado en el orfanato hasta que esta situación se resolviera de una forma u otra. Si la tribu venía buscando problemas, encontrarían al niño listo para responder por sus acciones. Si venían buscando sangre, bueno, ese era el precio de la compasión tonta en una tierra donde la supervivencia dependía de conocer tu lugar y atenerse a él. La hermana Margarita asintió con la cabeza, aunque Timoteo vio lágrimas amenazando en las comisuras de sus ojos. Los otros niños fueron enviados a la cama con susurros de advertencia sobre extraños y los peligros de confiar en las personas equivocadas. Timoteo yacía en su estrecha cama, mirando al techo y escuchando el viento poner a prueba los marcos de las ventanas como dedos tratando de encontrar una manera de entrar. En algún lugar de ese viento escuchó algo más. El sonido distante de tambores que se extendía por las llanuras como un latido en la tierra misma. Los tambores continuaron durante la noche. Voz rasposa y áspera con un ligero acento sureño. Entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración siga de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague, sin crecer ni más fuertes ni más suaves, simplemente manteniendo su ritmo constante, como la respiración de algo vasto y paciente.
Timoteo dormitaba inquieto, sus sueños llenos de caballos pintados y bebés llorando en la oscuridad. Se despertó antes del amanecer para encontrar a la hermana Margarita sacudiendo su hombro, su rostro blanco con un miedo que no tenía nada que ver con preocupaciones espirituales. Los tambores habían parado. Eso debería haber sido tranquilizador, pero de alguna manera el silencio se sentía aún más ominoso que la música. Timoteo se vistió rápidamente y siguió a la hermana Margarita a la sala común, donde los otros niños se acurrucaban como ovejas sintiendo lobos. A través de las ventanas podían ver al sheriff Coleman y a 3 de sus agentes apostados alrededor del orfanato, sus rifles listos, sus ojos escaneando el horizonte en busca de un movimiento que aún no había llegado, pero que se sentía inevitable como el amanecer. La niebla matutina comenzó a levantarse, revelando la pradera vacía que se extendía sin cesar en todas direcciones. Vacía, es decir, hasta que dejó de estarlo. Aparecieron como espíritus materializándose de la tierra misma. Docenas de jinetes emergiendo de la niebla como si el amanecer les hubiera dado a luz. A su cabeza cabalgaba una figura que Timoteo reconoció incluso a la distancia. Un anciano cuya cabellera plateada atrapaba la luz temprana, cuya presencia exigía respeto de cada caballo y jinete a su alrededor. El jefe oso corredor había llegado a Arroyo de la Merced y no estaba solo. El trueno rítmico de cascos contra tierra dura anunció su llegada como el redoble del destino mismo, creciendo más fuerte con cada momento que pasaba hasta que pareció sacudir los cimientos mismos del orfanato. El sheriff Coleman gritó órdenes a sus hombres, pero su voz llevaba el temblor de un hombre que sabía que estaba superado en número. Los niños se apretujaron contra las ventanas. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague, su aliento empañando el cristal mientras observaban a los jinetes organizarse en un amplio círculo alrededor del orfanato. No una formación de ataque, Timoteo había escuchado suficientes historias de guerra para saber eso, sino algo más por completo, algo que parecía casi ceremonial. El anciano a su cabeza levantó su mano y cada caballo se detuvo como uno solo, sus jinetes sentados inmóviles como figuras talladas, mientras la brisa matutina agitaba las plumas en su cabello y los flecos en su ropa. El silencio se extendió tenso como la cuerda de un arco, roto solo por el crujido de las sillas de montar de cuero y el suave resoplido de los caballos. Los ojos del jefe oso corredor, oscuros como el agua del arroyo y 2 veces más profundos, barrieron el orfanato hasta que encontró la ventana donde estaba Timoteo. Incluso a través del cristal y la distancia, sus miradas se encontraron y se mantuvieron. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas, muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague, y Timoteo sintió que algo pasaba entre ellos que no tenía nada que ver con palabras o tratados o el miedo que llenaba cada otro rostro a su alrededor. El jefe buscó algo envuelto en piel de venado, sus movimientos cuidadosos y deliberados, mientras que los nudillos del sheriff Coleman se pusieron blancos en la culata de su rifle. ¿Qué crees que sacó el jefe de ese bulto?
Y en ese momento, con el sol de la mañana subiendo más alto y la niebla finalmente despejándose por completo, la tierra misma pareció contener el aliento, esperando a ver si este día terminaría en violencia o algo mucho más inesperado. El enfrentamiento se prolongó hasta que Timoteo pensó que su corazón podría estallar por la tensión, y luego el jefe oso corredor hizo algo que hizo que la mandíbula del sheriff Coleman se abriera como una puerta con bisagras rotas. El anciano desmontó, sus pies tocando la tierra con reverencia, y comenzó a caminar hacia el orfanato. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática. Luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. No el paso de un guerrero que viene a tomar venganza, sino los pasos cuidadosos de un abuelo acercándose a algo precioso y frágil. En sus manos llevaba el bulto de piel de venado, y con cada paso Timoteo pudo ver que el rostro curtido del jefe no estaba marcado por líneas de ira, sino por algo más por completo, algo que se parecía notablemente a lágrimas. El sheriff Coleman levantó su rifle, pero su voz se quebró cuando gritó la advertencia. «Eso es suficiente, jefe. Declare su negocio o dé la vuelta y váyase». El anciano se detuvo a 10 pasos del porche, lo suficientemente cerca ahora para que Timoteo pudiera ver el intrincado trabajo de cuentas en su camisa, lo suficientemente cerca para ver que sus ojos estaban de hecho brillantes con lágrimas no derramadas. Cuando el jefe oso corredor habló, su inglés fue cuidadoso y preciso, cada palabra elegida como piedras seleccionadas para un mojón sagrado. «No vengo como jefe de guerra, sino como abuelo. Vengo a encontrar al niño blanco que salvó la vida de mi nieto». Las palabras golpearon el aire como un trueno en un cielo despejado, y de repente cada suposición, cada miedo, cada amenaza que había llenado la noche de oscuridad se derrumbó como papel viejo en llamas. Timoteo sintió que sus rodillas se debilitaban cuando la comprensión se estrelló sobre él como un río en la inundación de primavera. El bebé con ojos brillantes de fiebre, el que cuyos pequeños dedos habían agarrado su caballo de madera, ese niño era el propio nieto del jefe oso corredor. La mujer en la arboleda no había sido una vagabunda al azar, sino la hija del jefe, y el simple acto de bondad de Timoteo había salvado no solo a cualquier bebé, sino al futuro de toda una tribu. El rifle del sheriff Coleman bajó lentamente a medida que las implicaciones se hundían, y la mano de la hermana Margarita encontró el hombro de Timoteo, apretando suavemente como para anclarlo a la tierra. El jefe oso corredor continuó. Mi hija me dice que un pequeño niño blanco con ojos amables, tonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague, su voz llevando a través del aire matutino con la autoridad del viento a través del agua. Mi hija me dice que un pequeño niño blanco con ojos amables dio su posesión más preciada para curar a su hijo. Los espíritus escucharon su regalo y la fiebre cesó antes del amanecer. Mi nieto vive gracias al corazón de este niño. Desenrolló el bulto de piel de venado, revelando no armas o amenazas, sino regalos que brillaban como la luz del sol capturada. Una pluma de águila tallada montada en plata, un pequeño arco hecho de la mejor madera, un par de mocasines con cuentas con patrones que parecían contar historias en hilo y color. Pero el regalo más hermoso fue el que levantó al final, el caballo de madera de Timoteo, pero transformado.
Donde una vez había sido simple madera tallada, ahora estaba decorado con una pequeña brida y silla de plata, su melena incrustada con pequeñas piedras turquesas que atrapaban la luz como gotas de cielo capturado. Un juguete dado con amor debe regresar vestido con honor, dijo el jefe oso corredor, sus ojos encontrando los de Timoteo. ¿Aceptará el muchacho que salvó a mi nieto la gratitud de mi gente? Esa era la pregunta que resonaba en el aire, mientras el rostro curtido de la anciana buscaba el de Timoteo. Él, con piernas temblorosas pero convicción firme, dio un paso al frente. En su bolsillo aún reposaba la bolsita de cuero que la mujer le había entregado y por fin comprendió su contenido. Con dedos inseguros, la sacó y la abrió, revelando un pequeño trozo de turquesa tallado con la forma de un caballo, cuya superficie estaba lisa y cálida por el calor de su cuerpo. Un regalo ofrecido libremente, devuelto con intereses que superaban toda medida. Aquel muchacho, que había despertado esa mañana como un huérfano sin más que sueños rotos, se encontró de repente en el centro de algo magnífico e inaudito. El jefe correcaminos se arrodilló sobre una rodilla. En mi tribu, voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño. Entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando de historia antes de que el fuego se apague. Acercándose al nivel de los ojos de Timoteo, y el gesto fue tan inesperado que hasta los propios guerreros del jefe se movieron sorprendidos en sus monturas. En mi tribu, dijo el anciano suavemente, creemos que cuando un niño muestra tal valentía y bondad, se convierte en familia de todos los que lo presencian. Ya no estás sin gente, jovencito. Eres nieto para mí, hermano para mis guerreros, hijo para mi tribu. Colocó el caballo de madera transformado en las manos de Timoteo, y el peso del mismo pareció llevar todo el amor y la artesanía de un pueblo que comprendía el verdadero valor de los regalos ofrecidos libremente. La garganta de Timoteo estaba demasiado tensa para las palabras, pero logró asentir, y en ese simple gesto se evidenciaba la aceptación de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado posible. Sor Margarita se secó las lágrimas de las mejillas con la esquina de su delantal. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. E incluso el comisario Coleman pareció haberse olvidado de los rifles y las disputas territoriales ante algo que trascendía todas esas preocupaciones terrenales. Los demás niños se apretujaron contra las ventanas, con los ojos muy abiertos por la sorpresa al ver a su compañero huérfano recibir honores que la mayoría de los hombres jamás soñarían con obtener. Pero el jefe correcaminos no había terminado. Se puso de pie y se dirigió a toda la asamblea, su voz resonando con la autoridad del viento a través de las interminables llanuras. Que se sepa desde este día en adelante que este niño está bajo la protección de nuestra tribu. Cualquiera que quiera hacerle daño deberá enfrentarse primero a la ira del pueblo de Correcaminos. Cualquiera que quiera ayudarlo encontrará favor en nuestros ojos. Hizo un gesto a sus guerreros y estos desmontaron a la vez, acercándose cada uno con su propio pequeño regalo. Una flauta tallada de un joven guerrero,
Una voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática. Luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Una bolsa de cuero decorada con púas de puercoespín de otro. Un pequeño cuchillo en una vaina con cuentas de un tercero. Cada regalo iba acompañado de unas pocas palabras en su lengua materna. Y aunque Timoteo no podía entender el idioma, escuchó la calidez y la aceptación en sus voces. Esto no era solo una ceremonia, era adopción, inclusión, la transformación de un huérfano solitario en un niño con más familia de la que jamás se había atrevido a soñar. Sor Margarita dio un paso adelante, con la voz temblorosa pero clara. «Jefe Correcaminos, este niño ha estado a nuestro cuidado desde que sus padres murieron de fiebre hace 3 años. Hemos tratado de proveerle, pero somos pobres y tenemos poco que ofrecer más allá de comida y refugio». El jefe asintió gravemente. El muchacho puede quedarse donde su corazón encuentre paz, pero nunca más carecerá de nada. Cada estación mi gente traerá regalos. Cada año podrá visitar nuestro campamento y aprender nuestras costumbres si así lo desea. Ahora es un puente entre nuestros mundos, una prueba viviente de que la bondad construye lazos más fuertes que los tratados escritos en el papel del hombre blanco. A medida que el sol subía más alto y la mañana se transformaba de una incertidumbre gris a una promesa dorada, algo inaudito se desarrolló en el polvoriento espacio entre el orfanato y la pradera. Lo que había comenzado como una confrontación se convirtió en una celebración. Lo que había empezado con miedo floreció en alegría. Los guerreros nativos compartieron comida de sus viajes con los niños del orfanato y Sor Margarita sacó lo poco que tenía para contribuir al festín improvisado. El comisario Coleman guardó su rifle y se encontró conversando con el jefe Correcamino sobre la casa y el clima y el tipo de asuntos prácticos que los hombres discuten cuando no están ocupados teniéndose miedo el uno al otro. Timoteo se sentó en el centro de todo, con su caballo de madera captando la luz del sol en su regazo. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática. Luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Rodeado de regalos y nueva familia, y la absoluta certeza de que su vida acababa de dar un giro hacia algo hermoso e inesperado. Los demás niños se agruparon a su alrededor, su propia soledad temporalmente olvidada en la maravilla de presenciar tal transformación. Incluso los más cínicos entre ellos no podían negar que estaban viendo algo mágico, algo que se convertiría en una historia contada durante generaciones. ¿Habrías tenido el valor de regalar tu único tesoro para ayudar al hijo de un extraño? Porque como Timoteo aprendió esa mañana, a veces las cosas que liberamos con amor vuelven a nosotros transformadas, trayendo más belleza de la que jamás imaginamos posible. Pero esto era solo el comienzo de un vínculo que desafiaría generaciones y reescribiría la historia de toda una región. El jefe Correcaminos montó su caballo cuando el sol alcanzó su cenit, pero antes de partir hizo una última promesa. Cada año, cuando las hojas cambien de color como este, dijo:
voz rasposa y áspera con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Señalando el caballo de turquesa de Timoteo, mi gente regresará. Traeremos noticias de cómo nuestro nieto se hace fuerte y veremos cómo le va a nuestro hijo adoptivo entre los blancos. Este orfanato está ahora bajo nuestra protección y todos los que viven aquí son bienvenidos en nuestro campamento. Cuando los jinetes partieron, los cascos de sus caballos levantando pequeñas nubes de polvo que capturaban la luz de la tarde como oro en polvo, Timoteo comprendió que había presenciado algo mucho más significativo que un simple intercambio de regalos. Había visto cómo un pequeño acto de bondad podía extenderse como ondas en agua tranquila, creando olas que viajaban mucho más allá de su punto de origen. El caballo de madera en sus manos ya no era solo un juguete, era un símbolo de conexión entre mundos, un recordatorio de que la compasión no reconoce fronteras de raza, cultura o circunstancia. En una tierra donde las diferencias a menudo conducían al conflicto, un niño huérfano había demostrado que las similitudes eran más profundas que las divisiones superficiales, que el amor de un padre por su hijo era un lenguaje universal que todos podían entender. Y en los años que siguieron, mientras el jefe Correcaminos cumplía su promesa y el orfanato prosperaba bajo la protección tribal, Timoteo a menudo sostenía su caballo transformado y recordaba la mañana en que la bondad había atraído más bendiciones de las que jamás se había atrevido a imaginar. La transformación del orfanato Arroyo de la Misericordia se convirtió en leyenda, una historia que se extendió por los territorios como semillas en el viento, arraigándose en los corazones de todos los que la escucharon. Las visitas anuales de la gente del jefe Correcaminos se convirtieron en festivales de amistad que atraían a visitantes de cientos de kilómetros de distancia, creando lazos entre comunidades que antes se veían con desconfianza y miedo. Timoteo se convirtió en un joven que hablaba tanto inglés como la lengua de su tribu adoptiva con igual fluidez, que podía cazar con arco y flecha tan hábilmente como podía leer y escribir, que servía como traductor y mediador en innumerables negociaciones entre los pueblos nativos y los colonos blancos. Pero nunca olvidó la lección aprendida aquella mañana de otoño cuando regaló su caballo de madera, que la verdadera riqueza no reside en lo que poseemos, sino en lo que estamos dispuestos a compartir, y que los mayores regalos a menudo vienen disfrazados como los actos más simples de bondad humana. A veces, el juguete de un niño dado con amor puede cambiar el mundo. A veces, la compasión de un huérfano puede construir puentes que abarquen generaciones. Y a veces, cuando liberamos lo que más valoramos, vuelve a nosotros transformado en algo más hermoso de lo que jamás imaginamos posible. ¿Habrías arriesgado todo por la comodidad de un niño enfermo? Suscríbete para ver más historias poderosas como esta y haz clic en el botón de Super Gracia para apoyar al canal y que podamos seguir compartiendo relatos que inspiran, o haz clic en el video de la pantalla para ver el siguiente con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás. Suscríbete para ver más historias poderosas como esta y haz clic en el botón de Super Gracia para apoyar al canal y que podamos seguir compartiendo relatos que inspiran, o haz clic en el video de la pantalla para ver el siguiente con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás.